Hola, amigos. Bienvenidos una vez más a este espacio donde el miedo y el misterio se hacen presentes. Esta noche les traigo un nuevo relato de brujería, una historia que los transportará a lo más oscuro de lo desconocido, donde las sombras susurran secretos prohibidos y lo imposible se convierte en realidad. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y abran su mente, porque lo que están a punto de escuchar podría perseguirlos incluso después de que el video termine. ¿Están listos? Entonces, comencemos. 5 señales reveladoras de que puedes estar siendo víctima de brujería. Hola, me llamo Carlos y voy a contarles una historia que hasta el día de hoy me da miedo recordar. No soy de esos que creen en brujería ni en cosas paranormales. Siempre fui un hombre de lógica, de hechos. Pero lo que me pasó hace unos años me hizo cambiar de opinión para siempre. No sé quién me hizo el trabajo ni por qué, pero lo que sí sé es que algo oscuro se metió en mi vida y casi me destruye. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que en su momento no parecían importantes. Sin embargo, con el tiempo, el terror se hizo parte de mi día a día. Si estás pasando por algo similar, presta atención, porque estas son 5 señales que podrían indicar que eres víctima de brujería. Primera señal, pesadillas recurrentes. Las noches dejaron de ser un descanso para convertirse en una tortura. Todo empezó con sueños extraños, una sombra sin rostro se paraba en la esquina de mi habitación, observándome. No tenía ojos, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Susurraba algo en un idioma que no entendía, y yo no podía moverme. Intentaba gritar, pero mi voz no salía. Cada noche, la pesadilla se volvía más intensa. A veces, sentía que alguien me sujetaba los brazos con fuerza, impidiéndome moverme. Otras veces, la sombra se acercaba tanto que podía sentir su aliento frío en mi rostro. Despertaba con el corazón acelerado y un sudor helado cubriéndome la piel. Lo peor era cuando encontraba rasguños en mis brazos o moretones en mi cuerpo sin recordar cómo me los había hecho. Segunda señal, olores y sonidos extraños. Después de las pesadillas, comenzaron los ruidos. Al principio eran pequeños crujidos, como si la madera de la casa se acomodara. Pero pronto se convirtieron en golpes secos en las paredes y el techo, siempre a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente el sonido de pasos en mi pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Me armé de valor y salí de la habitación con un bate en la mano. La casa estaba completamente oscura, pero los pasos continuaban, hasta que de repente se detuvieron justo detrás de mí. Encendí la luz de golpe y revisé cada rincón, pero no había nadie. Sin embargo, un olor a azufre y carne podrida impregnaba el aire. Revisé la cocina, el baño, incluso la despensa, pero no había nada que pudiera estar provocando ese hedor. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Tercera señal, enfermedades repentinas. Siempre fui una persona sana. Nunca me enfermaba más allá de un resfriado ocasional. Pero después de esas noches de pesadillas y ruidos extraños, mi salud empezó a deteriorarse rápidamente. Me sentía agotado todo el tiempo, sin fuerzas para hacer nada. Mi piel se volvió pálida, mis ojeras se hundieron y mi apetito desapareció. Cada vez que intentaba comer, la comida tenía un sabor amargo e insoportable. Una tarde, mientras me miraba en el espejo del baño, noté algo que me heló la sangre, mis ojos estaban inyectados de sangre y mi piel tenía un tono grisáceo. Algo en mi interior me decía que no era una enfermedad normal, que algo me estaba consumiendo poco a poco. Fui al médico, pero todas mis pruebas salieron normales. No había explicación para mi debilidad extrema ni para los escalofríos que sentía incluso en días calurosos. Cuarta señal, objetos extraños en mi casa. Un día, mientras limpiaba la sala, encontré algo que me dejó sin aliento. Debajo del sofá,
escondida en un rincón oscuro, había una pequeña bolsa negra atada con hilo rojo. Algo en mi interior me dijo que no debía tocarla, pero la curiosidad pudo más. Cuando la abrí, descubrí dentro huesos de animales, hierbas secas y un papel con mi nombre escrito con tinta oscura, o sangre. Mi primer instinto fue deshacerme de ello. Tomé la bolsa y la llevé al patio trasero, donde encendí una fogata para quemarla. Pero en el momento en que las llamas tocaron la tela, escuché un grito desgarrador en la habitación. Corrí de regreso a la casa y sentí un golpe de aire helado en el rostro. Todas las luces comenzaron a parpadear y los espejos vibraban como si algo intentara salir de ellos. Esa noche supe que lo que fuera que me estaba atacando, no se iría tan fácil. Quinta señal, la aparición de un santero desconocido. Las cosas llegaron a su punto más aterrador cuando un desconocido se me acercó en la calle. Era un hombre mayor, con la piel curtida y los ojos sin brillo. Se inclinó hacia mí y susurró con voz grave: «Te están trabajando, y el trabajo es fuerte. Si no haces algo, pronto no habrá vuelta atrás». Antes de que pudiera responderle, se alejó y desapareció entre la multitud. No entendía cómo ese hombre sabía lo que me estaba pasando. Esa misma noche, alguien tocó a mi puerta. Era una mujer vestida de blanco, con un rostro serio y penetrante. «Te han hecho un trabajo de muerte», me dijo sin rodeos. «Si no te limpias pronto, no llegarás al próximo mes». Su advertencia me dejó helado. Me contó que alguien me tenía envidia y había pagado para destruirme. No sabía si confiar en ella, pero en ese punto, ya no tenía nada que perder. Realizó una limpia en mi casa. Prendió velas, quemó hierbas y recitó oraciones en un idioma que no entendía. Mientras el humo llenaba las habitaciones, el ambiente se volvió pesado. De repente, se escucharon golpes en las paredes y un murmullo furioso que parecía venir de todas partes. Sentí un ardor insoportable en la piel, como si algo intentara aferrarse a mí. Entonces la mujer tomó un frasco y lo colocó frente a mí. «Esto es lo que sacamos de ti», dijo con seriedad. El frasco contenía un líquido negro y espeso que burbujeaba lentamente. Me dijo que lo enterrara lejos de mi casa y que no mirara atrás al hacerlo. Me fui de la ciudad poco después. Desde entonces, no he vuelto a encontrar cosas extrañas en mi casa, ni he tenido más pesadillas. Pero algunas noches, justo antes de dormir, siento que algo me observa. Y de vez en cuando, en el silencio de la madrugada, escucho un susurro que me recuerda que el mal nunca olvida. ¿Qué tal, amigos? Espero que hayan disfrutado el relato anterior y que aún les quede valor para seguir escuchando. Pero esto no termina aquí, ahora los llevaré a una nueva historia, aún más inquietante, donde el misterio y el terror se hacen más presentes. Así que prepárense, porque el siguiente relato está a punto de comenzar. El amarre. Hola, me llamo Ismael y voy a contarles algo que hasta el día de hoy me atormenta. Nunca fui de los que creen en la brujería ni en cosas paranormales. Siempre pensé que esas historias eran solo supersticiones, hasta que me pasó a mí. No sé exactamente cuándo comenzó todo. Quizá desde el momento en que la conocí. Daniela llegó a mi vida como un vendaval, envolviéndome en una atracción que nunca antes había sentido. No era la mujer más hermosa del mundo, pero tenía algo en su mirada, en su voz, en su forma de moverse, que me atrapó sin darme cuenta. Al principio, pensé que solo era un enamoramiento fuerte. Pero pronto noté que mi atracción hacia ella era distinta. No podía concentrarme en el trabajo, no me importaban mis amigos ni mi familia. Todo giraba en torno a Daniela. Si ella no respondía a mis mensajes de inmediato, me desesperaba. Si pasaban unas horas sin verla, mi cuerpo reaccionaba con una angustia insoportable. No podía entender por qué me sentía así. Pensé que era amor. Pero con el tiempo, supe que era algo mucho más oscuro. Daniela no era una mujer común, y lo que yo sentía no era natural. Todo se intensificó cuando empezaron los sueños.
Al principio, eran vagos, confusos. Soñaba con Daniela en lugares oscuros, rodeada de velas y murmurando palabras en un idioma que no conocía. Su mirada se clavaba en la mía con una intensidad aterradora, y aunque quería moverme, mi cuerpo no respondía. Con el paso de los días, los sueños se volvieron más nítidos. En uno de ellos, Daniela me entregó un anillo negro, frío como el hielo, y cuando lo puse en mi dedo, sentí que algo se arrastraba por mi piel, como si miles de insectos corrieran bajo ella. Me desperté jadeando, con el corazón desbocado y un dolor punzante en la mano, como si realmente hubiera llevado aquel anillo. Pero los sueños no fueron lo único. Mi madre fue la primera en notar que algo raro pasaba conmigo. «Hijo, te veo extraño», me dijo un día, observándome con preocupación. «Has adelgazado, tienes los ojos hundidos, y cuando hablas, parece que no eres tú». Yo la ignoré. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Me sentía débil, agotado. Había perdido el apetito, la comida me sabía amarga y, por las noches, una sensación de angustia se apoderaba de mí, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Pero lo peor fue lo que descubrí una madrugada. Desperté con un ardor en el pecho. Cuando fui al baño y me miré en el espejo, mi piel estaba marcada con símbolos oscuros, como trazos hechos con ceniza o sangre seca. Me froté con desesperación, pero no se iban. Era como si hubieran sido tatuados en mi piel durante la noche. Y entonces, como si alguien hubiera estado esperando ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela. «¿No puedes dormir? Estuve pensando en ti». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cómo lo sabía? Días después, una vecina mayor me detuvo en la calle. Me miró con el ceño fruncido y susurró: «Alguien te ha amarrado, muchacho. Te han trabajado». Me llevó a su casa y me hizo sentarme en una silla de madera vieja. Sacó un frasco de cristal con un líquido negro espeso y dentro, un mechón de mi propio cabello. «Esto lo encontré enterrado cerca de tu casa». Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Quién lo había puesto? La mujer tomó un huevo y lo pasó por mi cuerpo mientras murmuraba oraciones. Luego lo rompió en un vaso con agua, y lo que vi me dejó helado. La yema flotaba en un charco oscuro, y del fondo emergían burbujas y filamentos rojos, como si la sangre se mezclara con el agua. «Te tienen atrapado», dijo la mujer en voz baja. «Pero aún puedes romperlo, si tienes la fuerza». Esa misma noche, cité a Daniela en mi casa. Ya no tenía dudas. Algo me estaba haciendo, y tenía que saber la verdad. Cuando llegó, me miró con esa sonrisa encantadora de siempre, pero esta vez yo vi algo diferente en sus ojos. Había frialdad, un brillo siniestro que antes no había notado. «¿Me hiciste un amarre?», pregunté, sin rodeos. Su expresión no cambió. Solo inclinó la cabeza y, con voz baja, susurró: «¿Y si lo hice?». Me quedé sin palabras. Daniela dio un paso hacia mí y colocó una mano en mi pecho. «Te amo, Ismael», susurró, aunque su voz sonaba vacía. «Nunca podrás alejarte de mí, porque ya formas parte de mí». En ese momento, sentí un dolor punzante en el estómago. Como si algo dentro de mí estuviera retorciéndose. Daniela sonrió y se fue, sin decir más. Esa noche, la fiebre me consumió. Deliraba, veía sombras moverse por mi cuarto, escuchaba su voz llamándome desde el rincón más oscuro. Mi cuerpo temblaba y sentía una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible me oprimiera. Desesperado, fui con la santera al día siguiente. Ella me hizo una limpia con fuego y hierbas. Mientras lo hacía, mi cuerpo ardía y mi piel se erizaba. «Algo no quiere soltarte», dijo con voz tensa. «Está dentro de ti». La ceremonia duró horas. Cuando terminó, la santera me mostró un frasco con un líquido espeso y oscuro. «Esto es lo que sacamos de ti», me dijo. «Pero ella no te dejará ir tan fácil». Y tenía razón. Daniela intentó contactarme varias veces después, pero nunca volví a verla. Me alejé, cambié de número, de ciudad. Sin embargo, algunas noches,
cuando todo está en silencio, siento su presencia cerca. A veces, el aire se vuelve denso, como si alguien estuviera de pie junto a mi cama. Y de vez en cuando, justo antes de dormir, escucho su voz susurrando en mi oído. Nunca serás libre. Sigamos con el siguiente relato. La brujería sí existe. Hola, me llamo Manuel y, aunque me costó mucho tiempo aceptarlo, hoy puedo decir con certeza que la brujería sí existe. Mi vida era bastante normal antes de aquel viaje. Siempre fui un hombre de lógica y razón, alejado de todo lo sobrenatural. Pensaba que esas historias de brujas, hechiceros y maldiciones eran cuentos inventados para asustar a los más débiles. Pero todo cambió cuando decidí visitar el pueblo de mi madre, un lugar apartado de todo, rodeado de leyendas y murmullos. Lo que sucedió allí no solo rompió mi visión del mundo, sino que me dejó marcado para siempre. Mi abuelo, que había vivido toda su vida en ese pueblo, siempre nos advertía de los peligros ocultos. No te metas con la gente del pueblo ni con los curanderos, nos decía a mi hermana y a mí. Mi madre, por el contrario, era más relajada y no creía demasiado en esas supersticiones. Siempre me decía que eran historias viejas de gente que no entendía la ciencia. Yo le hacía caso a mi madre, pero algo en el aire de ese pueblo, algo que no pude identificar, hizo que mi escepticismo empezara a desmoronarse. Al principio, todo parecía como cualquier otro pueblo rural, tranquilo, pintoresco y acogedor. Sin embargo, lo que no entendía era por qué la gente, a pesar de ser amable, siempre mantenía una distancia de mí. Nadie me miraba directamente a los ojos, y muchas veces escuchaba susurros a mis espaldas. Al principio lo ignoré, pero al final me di cuenta de que había algo muy extraño en la atmósfera del lugar. Una tarde, mientras recorría el mercado, noté a una mujer extraña. Su puesto estaba apartado, en un rincón oscuro, lleno de hierbas secas, amuletos y figuras de madera tallada. A diferencia de los demás puestos que estaban llenos de colores y voces alegres, el suyo parecía estar envuelto en una quietud opresiva. Nadie se acercaba a ella, y la gente que pasaba por su lado parecía apresurarse. Era una mujer mayor, vestida con ropas oscuras que cubrían su figura. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo, pero lo que me sorprendió fueron sus ojos. No pude verlos completamente, pero su mirada parecía atravesarme como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Fue entonces cuando, al pasar frente a su puesto, me habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero lo que dijo me heló la sangre. Te he estado esperando, joven. Tienes algo en ti que no sabes cómo manejar, algo que te persigue y te consume poco a poco. La oscuridad te rodea y no lo ves, pero yo lo veo. Me quedé paralizado. No pude articular palabra. Sin embargo, la mujer continuó mirando fijamente a mis ojos, como si esperara una respuesta, pero yo no sabía qué decir. No te preocupes, hijo, dijo ella, como si estuviera respondiendo a mis pensamientos. No es tu culpa. Solo que ya has atraído lo que no puedes controlar. Pero no te preocupes, puedo ayudarte. Mi instinto me dijo que debía irme de allí, que algo en esa mujer no estaba bien. La gente a mi alrededor evitaba mirarla y, por primera vez, sentí una sensación de peligro real. Pero, en lugar de irme, la curiosidad me empujó a preguntarle qué quería decir. ¿Cómo sabía eso de mí? Pero ella ya no estaba. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció entre la multitud. Esa noche, cuando regresé a la casa de mi tía, no pude quitarme de la cabeza sus palabras. No entendía qué había querido decir con "la oscuridad te rodea". Todo parecía normal, pero algo dentro de mí me decía que debía tener cuidado. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, fueron pequeñas cosas, un ruido en la casa cuando estaba solo, un espejo que parecía reflejar algo que no estaba allí, luces que parpadeaban sin explicación. Pensé que era mi mente jugando trucos, pero todo se volvió más intenso a medida que pasaban los días. Comencé a sentirme cada vez más cansado, como si me estuviera drenando la energía sin razón aparente. Perdí el apetito, y las noches se volvieron interminables. La sensación de estar siendo observado no me abandonaba, y las pesadillas comenzaron. Soñaba que estaba atrapado en un bosque oscuro, sin poder moverme, mientras veía la figura de la mujer en la distancia, siempre observándome.
Cada vez que intentaba escapar, las sombras se acercaban más y más, y podía escuchar sus risas distorsionadas. Una noche, mientras dormía profundamente, me desperté de golpe al sentir una presión en el pecho. Estaba acostado en mi cama, pero no podía respirar. Mi garganta se sentía cerrada, como si algo invisible estuviera aplastándome. Miré hacia la puerta, y allí, en el umbral, estaba la mujer del mercado, con su rostro ahora completamente visible. Su piel estaba arrugada, y sus ojos brillaban con una intensidad que no podía comprender. «Te dije que te estaba esperando», dijo con una voz grave, como si proveniera de otro mundo. De repente, desapareció. Me sentí atónito, sin saber si había sido un sueño o algo real, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Al día siguiente, busqué respuestas. Fui al pueblo a preguntar por ella, pero nadie quería hablar de la mujer. Me dijeron que era conocida por realizar rituales y que sus poderes eran temidos por todos. Algunos incluso murmuraron que sus hechizos podían arrastrar el alma de una persona, que era capaz de poseer a quien se acercara demasiado a su puesto. Fui a ver a mi abuelo, quien al escucharme hablar, se quedó en silencio por un largo rato. Luego me dijo: «Esa mujer es una bruja. La gente del pueblo la evita porque sabe demasiado sobre lo que está más allá de lo visible. Tienes que tener cuidado, Manuel. Has atraído algo con lo que no puedes luchar solo. Es un trabajo muy antiguo, algo que puede destruirte desde adentro». Mi abuelo me explicó que en ese pueblo se hablaba de una maldición que había afectado a varias familias a lo largo de los años. La mujer del mercado era conocida por hacer trabajos oscuros, manipulando las fuerzas invisibles para controlar y destruir a aquellos que se cruzaran en su camino. El lazo que había comenzado a formarse sobre mí era parte de uno de esos trabajos. Desesperado, fui de nuevo a su puesto. Sabía que tenía que enfrentarlo. Cuando llegué, ella no estaba, pero una fuerte sensación de frío llenó el aire. Entonces, la vi. Estaba al final de la calle, esperándome. «¿Por qué me haces esto?», le grité, ya no pudiendo ocultar el miedo que sentía. Ella sonrió con calma, sus ojos reflejando una maldad infinita. «Porque eres débil, Manuel. Porque no crees. Pero yo te enseñaré que la brujería sí existe, y que nadie puede escapar de ella tan fácilmente». Me ofreció un pequeño amuleto de madera, que, según ella, podría liberarme si lo aceptaba. Pero antes de poder tocarlo, una ráfaga de viento me derribó al suelo. En ese momento, todo a mi alrededor pareció volverse borroso, como si me hundiera en una neblina espesa. La mujer desapareció de mi vista, pero sus palabras seguían resonando en mi mente. Esa noche, volví a la casa de mi tía, agotado, con la sensación de que todo lo que había vivido era real. El aire se sentía pesado, pero no sabía si era por el miedo o por la verdad que acababa de descubrir. La brujería sí existe. Y aunque logré escapar de ella, el recuerdo de lo vivido nunca me dejará. En alguna parte de este mundo, la oscuridad sigue acechando. Y hasta aquí llegamos, amigos. Espero que hayan disfrutado de este relato tanto como yo al compartirlo con ustedes. Si fue así, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video. Nos vemos en la próxima, y que la oscuridad siempre los acompañe.